Dice, hola, buenas noches. El día de hoy nos encontramos en compañía del señor Víctor Manuel Durán Arroyo, originario de la comunidad de Llanitos, municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato, de 69 años de edad y además es mi papá. El propósito de esta entrevista es conocer sobre el tema de educación en la época que él estudió. Bueno, empezamos. Pregunta número 1. ¿De qué época nos estarás hablando? Iniciamos la primaria en 1957 Bueno. y salí al 60 y se duró 4 años, del primero a tercero. ¿Y la comunidad aquí de Llanito les ofrecía el servicio educativo? Nos ofrecía nada más 3 años, primero, segundo y tercero de primaria. No había más. ¿Y después? Teníamos que salir a la cabecera municipal a darle seguimiento para terminar la primaria. Allá realicé cuarto, quinto y sexto. ¿Y la secundaria y también? La secundaria seguidamente. Saliendo a la secundaria el año 1967. Cuéntanos cómo fue la educación en la época de que tú estudiaste. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que más recuerdas? Los horarios, los maestros, las materias. Aquí en la comunidad nada más había un maestro encargado de los 3 grupos. Entonces le dedicaba como dijéramos, una hora y media a cada grupo. Yo creo como que las escuelas que son ahorita multigrado, ¿no? O como la de aquí, que todavía tienen un maestro, tiene Pues 2 grupos. También era por lo que había muy pocos alumnos, no se justificaba el que hubiera otros maestros. ¿Y la edad en que entraban si era de edad Entraban escolar? De 7, 8 años a primero. A iniciar con el primer año. ¿Y había niños más grandes? Por ejemplo, de unos 10, 12 años que se quedaban ahí rezagados. Sí, había unos 2, 3 por ahí rezagados o que entraron de más edad, que no los mandaron a cumplir los 6, 7 años. ¿Y tú después de que terminaste aquí tercero te fuiste a Jaral a hacer los otros? Sí, me pasé grados. A la cabecera municipal a continuar la primaria. Allá continué con el 4º grado. En el año 62, 63, 64 terminé la primaria. ¿Y qué materias? En una escuela del estado. Pública, ¿verdad? Escuela pública estatal. ¿Y qué materias llevaban? Pues aquí lo que más, de lo que yo me acuerdo era geografía, gramática española y matemáticas. Básicas. Las tablas era básico. Era lo básico. Aprender del 2º grado ya teníamos que saber las tablas ya para sumar y multiplicar y en tercero ya estábamos haciendo divisiones. ¿Pero no les daban alguna materia de, por ejemplo, algún oficio o algo así? ¿A ti no te tocó esa época? No había oficios en las escuelas en ese tiempo. ¿Historia no les daban? ¿A ti tanto que te encanta la historia? Pues lo más relevante como la independencia. ¿Y desde entonces te gustaba, papá?
¿o No, creo Que no, ¿verdad? Uno de chiquillo No. no le toma importancia a ese tema. No, y hasta que salí de la secundaria me empezó a interesar la historia de México, sobre todo. Y hasta la fecha. Sí. Bueno, ¿qué horarios tenían ahí en la primaria? Bueno, los tiempos eran diferentes. Iniciaban el año escolar iniciaba el día 2 de enero. El día 2 de enero iniciaba y terminábamos en octubre, el ciclo escolar. De enero a octubre. De enero a octubre. O sea, que ¿cuántos meses iban? 10 meses. 10 meses. ¿Y las vacaciones eran igual que las de ahorita? No me acuerdo. En junio. Si había vacaciones, supongo que sí para los maestros. Las de Semana Santa. ¿Qué maestros crees que impactaron en tu formación? ¿Recuerdas alguno? Pues aquí, con el que inicié la educación en la primaria, pues había una maestra, Josefina, que estuve los 3 años con ella. Pues fue la que nos inició en la educación, fue la que más se me quedó grabada en la memoria. ¿Con ella aprendiste a leer? Ella nos enseñó a leer y escribir, y las tablas sobre todo, y empezamos a hacer sumas y multiplicaciones y divisiones. ¿Qué cambios has notado desde esa época hasta la actualidad en cuanto a educación? Porque ha habido muchísimos. Bueno, cambiaron los tiempos, ahora son otros tiempos, cambiaron los horarios. Ahí no mencionamos los horarios en la Sí. primera parte. Los horarios eran de 9 a 12 y de 3 a 5 de la tarde. Ay, todo el día. Sí, ¿Y qué hacían tanto tiempo en la escuela? pues no era mucho, eran 3 horas en la mañana, había recreo. Pero les quitaban la tarde también, ¿un En la rato? tarde 2 horas. ¿Y qué hacían en la tarde? Pues seguíamos repasando lo que veíamos en la mañana o algún otro tema. Pero los días era igual de lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Qué otra cosa nos pasó de eso? Bueno, estábamos con la otra. ¿De qué Sí. cambios has podido notar en la actualidad? Obviamente ya sabemos que el ambiente cambió, la sociedad ha cambiado muchísimo. Cambiaron las fechas del programa escolar El ciclo. y cambiaron los horarios. Como te decía anteriormente, era de 9 a 12 y de 3 a 5 de la tarde. Oye, ¿y la secundaria en tu época? ¿Era así como ahorita, que eran maestros? Primero, ahorita actualmente nada más los niños estudian un solo horario por la mañana. Sí. ¿Qué más? Y esta de la secundaria. Cuando tú ibas a la secundaria, ¿también tenías muchos maestros como ahorita, que son un maestro por materia? No, ya en la secundaria ya era un maestro por materia. ¿Y a qué secundaria ibas allá en Jarán? ¿Dónde estaba? La secundaria estatal, ¿cómo se llama? Ignacio Zaragoza. ¿A poco ya estaba? Sí. Ahí, pero no estaba ahí ubicada, ¿verdad? Tenía poco, la secundaria llegó a Jaral en el 59 y 60. Cuando yo inicié era como la tercera o cuarta generación en la secundaria de Jaral. ¿Y los horarios que tenían en la secundaria? También eran Discontinuos. discontinuos.
hasta en la tarde había horarios. En la mañana entrábamos a las 7, luego a las 8 de la mañana y salíamos a las 12 o la 1 y en la tarde volvíamos a ir a dos clases. Y como por ejemplo tú que eras de acá, de aquí de la comunidad, ¿ibas y venías o ya te quedabas en Jaral? Pues iba y venía en la bicicleta o a veces no había camiones de pasajeros. No, ¿en qué andaban? Había 2 camiones, pero no concordaban con las Los entradas horarios. de la escuela, nada más. En la mañana, en el primer horario, concordaban en la vida y nos regresábamos caminando o en raite. Había muchas trocas materialistas que nos echaban el ray de ida y de regreso otra vez a la escuela. Y salíamos a las 5 o 6 de la tarde, era todo el día. ¿Y en la secundaria tampoco llevaban esas materias de oficios? Materias de oficios. Por ejemplo, que nos enseñaban carpintería, herrería, porque antes también hubo un tiempo donde hacían hasta lo de la siembra. Agricultura. Ajá. No, a mí no me tocó ningún oficio. Más bien yo alterné, o se alternaba la secundaria con clases que no correspondían a la secundaria, que eran disque de carrera comercial, como era la mecanografía, la taquigrafía, documentación, archivo, contabilidad. Eran algo independientes de lo que eran las clases de la secundaria. Y bueno, pues yo las llevaba, se puede decir que alternativamente, porque estas se dieron en una escuela a nivel particular, estas clases que te digo. ¿Y en qué momento las hacías esas? Porque hiciste que administración o Pues más bien era equivalente a esos estudios o era equivalente a secundaria, pero sucede que no estaba incorporada. no valían. Al final nos dimos cuenta que no valía y que no nos dieron Un documento. un certificado. Y después tuve que hacerla en sistema abierto, la secundaria, porque requería el documento para trabajar. ¿Y también era de 3 años la secundaria? También eran de 3 años. Entonces terminaban la secundaria y ya estaban listos para salir a trabajar. Bueno, no todos, o sea que esas clases era una secundaria alternativa, pero le llamaban de carrera comercial, que eran, según ellos, ¿cómo se llama? Las clases, la educación que se daba era a nivel oficina. ¿Y que eso fue lo que te sirvió para tomar tu empleo? Y eso fue lo que a mí me decidió para, pues sí, desarrollarme en el trabajo de oficina. Bueno, ya por último, ¿tú qué cambios ves buenos de la educación anterior a la actual? ¿Qué rescatarías o qué quitarías? De lo bueno que rescataría de la educación anterior es ¿cómo se llama? Las matemáticas. Porque en la actualidad como que no les dan mucha importancia. Las matemáticas y sobre todo las clases de español, no sé cómo les nombren ahora. Español. Español. O lengua materna. Sí, porque pues es muy importante saber leer pausadamente y
sobre todo al escribir, tener una buena ortografía. Y yo he notado que en la actualidad como que no ponen mucho énfasis en ese aprendizaje. No sé si sea por parte de los alumnos o los maestros tengan otros programas de educación. Pues ¿qué crees que sí se lleva, pero sí se ha dejado de un lado? Ya a nivel secundaria sí se ha dejado de un lado porque se supone que ya lo traen de primaria, pero realmente no es así. Van con muchas deficiencias los chiquitillos. Sí, pues la primaria no se alcanza a captar todo el aprendizaje porque pues, no tiene uno la madurez todavía. Entonces, pues sí, es básica la primaria, sobre todo en esos tiempos que se aprendía las tablas de multiplicar. Y buenos para el cálculo mental, ¿verdad? Y ahora no. Y Ahora ya nos cuesta un poquito más de trabajo. Sí, ahora ya es diferente. Sacamos la calculadora, el celular y ya está la cuenta. Pues sí, ya se atrofia el cerebro por no utilizarlo. Sale pues ya, es todo. Muchísimas gracias. Será de mucha ayuda para mi materia.